Esta es una pregunta muy interesante. La mayoría de las personas que hayan pasado la COVID o que se hayan infectado por este virus han desarrollado una respuesta inmunitaria que les va a proteger frente a posibles reinfecciones. Esto va a ser lo que va a pasar en la mayoría de los casos. Sin embargo, es posible que en algunos de estos casos la respuesta inmunitaria que se haya generado no sea de la suficiente calidad o de la suficiente potencia como para prevenir una futura infección. Lo que sabemos hasta ahora es que la mayoría de las personas van a desarrollar anticuerpos que van a proteger contra una nueva infección, pero además van a generar linfocitos T, una respuesta celular que va a ser también muy eficiente a la hora de controlar una posible infección. Uno de los problemas que nos encontramos para poder contestar sin ningún tipo de duda esta pregunta es que es difícil poder cuantificar todos los aspectos de una respuesta inmunitaria y poder establecer unas correlaciones que nos digan si realmente una persona está protegida o no. Por tanto, la respuesta a la pregunta, y bajo mi opinión, sería que la mayoría de las personas van a hacer una respuesta inmunitaria protectora tras haber pasado la infección, pero puede haber un grupo reducido de personas que sigan sin estar protegidos. Sí, la respuesta a esta pregunta es sí, te puedes vacunar si has pasado la COVID. La vacuna lo que va a hacer es potenciar la respuesta inmunitaria que has generado frente a la infección natural, de forma que lo que vas a es a incrementar el título de anticuerpos que tienes en circulación y posiblemente también la respuesta celular. La vacunación y la infección natural no generan el mismo tipo de inmunidad. La infección natural genera un tipo de inmunidad más amplia, intervienen más células de nuestro sistema inmunitario en este tipo de protección. No solo se van a desarrollar anticuerpos, sino que se van a desarrollar también linfocitos T, respuestas celulares contra otras muchas partes del virus que no están incluidas en las vacunas. Recordar que las vacunas hay varios tipos, pero por ejemplo las vacunas que se están dando aquí en nuestro país están basadas en la proteína de la spike del virus, de la espícula, de forma que no estamos vacunando contra otras proteínas del virus. En la infección natural, la respuesta se genera contra no solo la proteína spike, sino también contra la nucleocápside, contra la proteína de la membrana, contra la proteína de la envuelta y contra otras proteínas más que tiene el virus. Sin embargo, la respuesta que obtenemos con la vacuna es de suficiente calidad y de suficiente potencia como para poder prevenir de una infección o como para poder prevenir del desarrollo de la enfermedad, que es como funcionan las vacunas actuales. Sí, con la vacunación conseguiremos tener una protección colectiva. De hecho, es la forma más eficaz y más efectiva de conseguir esta inmunidad de grupo.